Dios les bendiga, mis hermanas. Para mí verdaderamente el volver nuevamente a compartir con ustedes es un gozo. Ustedes no saben cuánto, pues desde la semana pasada, pues pidiéndole al Señor para, para nuevamente compartir el mensaje profético que hemos estado estudiando, que el Señor, como he estado escuchando en los testimonios de ustedes, al escucharlas hablar, al hacer sus aportes, al comentar acerca de sus inquietudes, de cómo Dios las ha guiado y verdaderamente para mí, hermanas, son un ejemplo. Dios les bendiga. Hermanas cristianas que se reúnen para estudiar la palabra de Dios y que se reúnen especialmente para estos temas, los temas proféticos, para estudiar el libro de Daniel. Y bueno, ya ustedes se encuentran en la parte final de esta última visión de el libro de Daniel, ¿sí? El capítulo 11 en sus últimos versículos. Hasta ahora, ustedes han venido analizando y yo he podido compartir con ustedes acerca de esta visión sobre Daniel, los versículos 40, 41 y en nuestra última oportunidad de compartir, hablamos del versículo 42. Y mis apreciados hermanos, verdaderamente nosotros vivimos tiempos angustiosos, los tiempos que están descritos en la palabra de Dios, lo que vivimos en nuestros diferentes países, la situación mundial, tanto económica, social, sí, de toda índole, mis hermanos, tanto fuera de la iglesia como dentro de ella, nos dicen a voz en cuello, mis apreciadas hermanas y hermanos, que el Señor Jesús está muy pronto a volver. Que necesitamos urgentemente que Cristo haga por su gracia, por su Espíritu, termine la obra en cada uno de nosotros, la obra de la perfección del carácter. Y como he tenido la oportunidad de ir compartiendo, la inspiración misma nos dice, siempre ha sido, mis hermanas, si ustedes toman la palabra de Dios, ustedes podrán dar cuenta que en cada época, en cada historia, en cada generación, Dios ha tenido un mensaje especial para esa generación. Y ese mensaje especial siempre ha tenido relación con el mensaje profético, que es el que prueba al pueblo de Dios en cada momento, en cada historia, con un mensaje que está destinado a probar, a preparar a esa generación para lo que Dios está dispuesto allí a realizar, y especialmente en esta última etapa, a prepararnos para su pronta venida en gloria. Ya hemos analizado el versículo 40. El versículo 40 nos describe cómo esta lucha entre estos poderes, el rey del sur y el rey del norte, empezando con aquella descripción al tiempo del fin, en 1798, cuando la Revolución Francesa asesta una herida mortal al rey del norte, al papado, trayéndolo cautivo y llevándolo en cautividad, como decía la palabra de Dios. Sin embargo, el mismo pasaje de Daniel 11:40 nos mostraba que luego de unos cuantos años la venganza del rey del norte vendría en contra del rey del sur, y que en esa oportunidad no vendría solo, vendría en una unión, y en esa unión traería consigo la fortaleza militar y el poderío económico para traer abajo a su enemigo común, sí, ya no siendo la Francia atea, sino aquella que es heredera de la filosofía atea en aquel entonces, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como se le conocía, o como también se le llamaba la cortina, el muro de hierro. Esta unión entre el Papa, entre el Vaticano y los Estados Unidos de Norteamérica, la cual se le conoció en aquellos
en aquellos años 1987, 88, 89, la Santa Alianza, la unión entre aquellas dos poderes de los cuales la palabra de Dios hablaba de que iban a trabajar en conjunto para dirigir y para establecer las últimas escenas de la historia de este mundo, como lo describe el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. El versículo 41 describe una vez que el rey del norte ha obtenido el control sobre el rey del sur, sobre la Unión Soviética, allá en 1989 y su disolución en el año 91, el 25 de diciembre. La profecía en el versículo 41 nos describe precisamente en el momento en que nos encontramos, la segunda, el segundo área que el rey del norte tomaría, y que eso sería nada más y nada menos que la tierra gloriosa moderna, la tierra gloriosa que le ha dado cobijo al pueblo de Dios en estos días finales de la historia de este mundo, para que lleve a toda nación, tribu, lengua y pueblo el evangelio eterno. Y eso lo hará porque nosotros vivimos precisamente en este momento del cumplimiento del versículo 41, como ya lo hemos mencionado, cuando estos poderes, el protestantismo, el catolicismo y el espiritismo se den la mano, pero especialmente el rey del norte eche su mano, como lo hemos leído, y anoche tuvimos la oportunidad de compartir acerca de algunos puntos del versículo 41 y cómo será en el momento en que la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica traiga un zarandeo no solamente en su iglesia, en el pueblo de Dios, sino que también Dios hará un llamado sobre aquellos que escuchen el inicio del fuerte clamor y de las diferentes congregaciones, de las diferentes denominaciones, aquellos que Dios tiene allí a su pueblo, como él llama en Apocalipsis 18, entonces salgan en respuesta al inicio del mensaje del fuerte clamor. El versículo 42, que ustedes lo pueden leer allí en nuestra presentación, dice el versículo 42, mostrándonos la siguiente área de conquista, una vez que ha conquistado al rey del sur en el versículo 40. En el versículo 41, la tierra gloriosa, dice que este poder anticristiano no se quedaría con eso, sino que extendería sus manos para obtener el control de todo, mis apreciados hermanos. Dice, extenderá su mano el rey del norte contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Sí, mis apreciados hermanos, no escapará el mundo. Una vez que haya conquistado la tierra gloriosa, el siguiente paso será que todo el mundo siga el ejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica y terminen siendo vencidos, conquistados por el rey del norte en una ley dominical universal. Dice el versículo 43, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Describiéndonos allí el profeta de cómo en este último obstáculo que ha de conquistar el rey del norte, obtendría el control sobre las riquezas del mundo, sobre el sistema económico global de nuestros días, que precisamente la gran crisis que está sucediendo, los diferentes factores, apreciados hermanos, las guerras, lo que tuvimos hace del 2020 acá, la pandemia, son factores que el enemigo de las almas, por medio de sus instrumentos, ha traído para precisamente traer al mundo en jaque, para mantenerlo en una zozobra, para introducirnos en lo que la palabra de Dios describe precisamente en estos, descrito en estos versículos, y que es expresado por otros autores inspirados como el tiempo de angustia previo, mis apreciados hermanos. Y finalmente obtendrá el control. En nuestro último estudio tuvimos la oportunidad de seguir el consejo de la inspiración
seguir el consejo que los libros de Daniel y de Apocalipsis deben estudiarse juntos. Si bien ustedes están finalizando el estudio del libro de Daniel, estos versículos no es posible tocarlos sin ver su relación con el libro de Apocalipsis, ya que están hablando de eventos de los últimos días, en los cuales, como se nos ha dicho por la inspiración, el libro de Daniel presenta y que el libro de Apocalipsis le complementa. Y yo quiero en esta hora, antes de empezar, porque en esta noche, yo quiero en este estudio mostrar la relación con Apocalipsis 17 y darles un vistazo. Pero antes de eso, necesito que analicemos algunos aspectos de Daniel 11. La perspectiva de Daniel 11:45. Analicemos esa estructura del capítulo 11 y es claro que el personaje central de este capítulo es nada más y nada menos que el rey del norte, mis apreciadas hermanas. Daniel 11, desde los versículos 31 al 39, han descrito al rey del norte persiguiendo a los santos y haciendo su voluntad, por lo que el profeta habla que serían tiempos y la mitad de un tiempo, por los 1260 días proféticos que bajo el principio día por año nos establecen 1260 años. Cuando los días llegasen a su fin, es decir, al terminar de los 1260 años, como ya he mencionado, el rey del sur se levantaría y heriría al rey del norte. Lo descrito en el versículo 40, que he tomado para nuestra introducción. Ahora, en los versículos subsiguientes, el rey del norte se va a recuperar de esa herida mortal, que es lo que está relatando el capítulo, y se levanta como una potente tempestad para inundar y sobrepasar al mundo. Pero en el apogeo de su poderío, el rey del norte llegará a su fin y no tendrá a nadie que le ayude. El versículo 1 del capítulo 12 nos dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de Dios, y serán libertados todos aquellos que estén escritos en el libro de la vida. Apreciados hermanos, nosotros estamos viviendo, y Daniel 11:45 nos está diciendo que esta secuencia, desde la perspectiva del rey del norte, que es nos dice a voz en cuello que esta secuencia de eventos la estamos viviendo en nuestros propios días. Ahora, debemos nosotros, y aquí es donde entran el libro de Apocalipsis. Hay tres perspectivas de una misma historia, mis apreciados hermanos, y tuve la oportunidad en nuestro último estudio de hablar algo acerca de esto. En Daniel 11:40 al 45, en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, estos tres pasajes de las profecías bíblicas relatan, mis hermanos, escúchense bien, relatan la resurrección y la restauración del poder papal. Es decir, están detallando la historia de la curación de la herida de muerte. Estos tres capítulos, Daniel 11:45, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Ahora, Daniel 11:40 al 45 presenta la acción en los eventos finales de los tres enemigos bajo los símbolos de los reyes del norte y del sur, la tierra gloriosa, y de la misma manera como se mencionan en Apocalipsis capítulo 16 del versículo 13 en adelante. Allí nos menciona al dragón, a la bestia y el falso profeta. Pero en el tiempo del fin, el año de 1798 marca el comienzo de estas tres historias aquí en este capítulo de Daniel 11:45, pero desde la perspectiva del rey del norte, la bestia, el papado. En Apocalipsis 13, desde los versículos 11 al 18, inicia en el tiempo del fin desde la perspectiva de la bestia con cuernos de cordero, que es llamado también el falso profeta, y que es nada más y nada menos que los Estados Unidos de Norteamérica. Y el capítulo 17, el cual describe
eventos finales, pero ahora desde la perspectiva de este tercer poder, es decir, el dragón. Todos estos pasajes cuentan la historia de cómo se cura la herida mortal, hablándonos de este mensaje de advertencia final que ha de ser llevado al mundo, el mensaje de los tres ángeles que nos conducirán hasta el cierre del tiempo de gracia, mis hermanos. Daniel 11, 40 al 45, no lo debemos olvidar, inicia en 1798. Daniel 11, 40. Como ya hemos tenido la oportunidad, y hay diferentes pasajes que nos establecen esto. Tanto Daniel 12, desde el versículo 4 al versículo 9, nos dicen que fue luego de ese periodo de un tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 años, en el cual iba a iniciar precisamente porque Daniel recibe en el versículo 4 de Daniel capítulo 12, recibe la orden, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El tiempo del fin, mis apreciados hermanos, no es otra cosa que el fin de los 1260 años de supremacía papal que terminaron en 1798 y que es allí donde inicia esta secuencia de eventos final del capítulo 11 de Daniel. Ahora miremos un poco Apocalipsis 13, desde los versículos 11 hasta el 18. Si ustedes se dan cuenta con detenimiento, inician precisamente en 1798. Apocalipsis 13, 10, hablando de la primera bestia, la bestia semejante a leopardo, termina diciendo, y si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El versículo 10 de Apocalipsis 13 está hablando el momento en que este poder, esta primera bestia de Apocalipsis 13, como han creído la mayoría de los protestantes, el papado recibió la herida de muerte. Y este versículo está estableciendo que el momento en que es llevado en cautividad, aquella que había llevado por 1260 años cautividad a los santos, aquel que había matado a espada a los santos del Altísimo, estaba recibiendo una herida de muerte precisamente por la Francia atea. El siguiente versículo, el versículo 11, describe el surgimiento de otra bestia. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Después de qué, mis apreciados hermanos? Después de que se le inflige la herida de muerte a esta primera bestia y que es llevada en cautividad. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. La mensajera del Señor en el Conflicto de los Siglos nos dice claramente, no voy a leer la cita, pero ahí está, Conflicto de los Siglos, página 434, que el año 538 hasta el año 1798 estaba el gran periodo de 42 meses o 1260 días o 3 años y medio o tiempos y la mitad de un tiempo. Allí está ese periodo profético, 1798. Y una página adelante, la mensajera del Señor dice esto. Y aquí podemos corroborar lo que estoy tratando de establecer, que Apocalipsis 13, versículo 11, inicia en 1798. Ella pregunta, ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? Y ella responde, la aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y sola una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Mis apreciados hermanos, 1798 es el inicio para los Estados Unidos de Norteamérica como potencia en las páginas de la profecía.
Esto es establecido como ustedes lo han podido ver claramente. Ahora, Apocalipsis 17, escuchen esto, inicia precisamente donde estos dos capítulos anteriores, es decir, Daniel 11, inicia en 1798, donde Apocalipsis 13, como ustedes acaban de ver, inicia en 1798. En Apocalipsis, en un momento voy a ahondar más acerca de esto, pero el profeta se le muestra la visión de esta mujer y de la bestia y de los símbolos y la descripción con la cual se le presenta a Juan, es en un lugar determinado. Juan es llevado por el Espíritu, dice el versículo 3, y me llevó en el Espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia. ¿A dónde fue llevado Juan, apreciados hermanos, para ver esta mujer y esta bestia con toda esta descripción? Porque si ustedes siguen leyendo, dice, y vi a una mujer sentada y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura. Empieza a describir a la mujer, y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en su cáliz, en su mano, un cáliz de oro lleno de las abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Y allí continúa Juan describiendo. Pero el punto que quiero hacerles llevar es que cuando Juan dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ver a esta mujer y a esta bestia, proféticamente nos está llevando al tiempo de los 1260 días o años proféticos, es decir, al periodo de el 538 hasta ya el final en 1798. ¿Y por qué dice, preguntarán ustedes, por qué dice eso el hermano? Bueno, porque el término desierto utilizado por Juan, como dice el versículo 3, que fue llevado, cuando ustedes toman una concordancia y buscan la misma palabra utilizada por el mismo autor, es decir, por Juan, solamente esa palabra es utilizada en 3 pasajes, en todo el libro de Apocalipsis. En el versículo 3, que es el que estamos leyendo, de Apocalipsis 17, y hay otros 2 pasajes más en el capítulo 12 con respecto a esta palabra, el desierto. El versículo 6 del capítulo 12 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 12:6. Y el versículo 14 de ese mismo capítulo vuelve a establecer, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente. ¿A dónde? Al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Entonces encontramos, mis apreciados hermanos, en un momento podrán dar acerca de esto, porque este va a ser el estudio de esta noche, Apocalipsis 17. Y hago la salvedad. Apocalipsis 17 entendido de la manera como actualmente lo entiende la iglesia. Vamos a dedicar tiempo para hoy, para explicar la secuencia de reinos que están descritos en Apocalipsis 17. Pero en nuestras próximas presentaciones, nuestros próximos estudios, vamos a ahondar más esto, para que podamos darnos cuenta que el Señor utiliza diferentes símbolos para expresarnos diferentes verdades que están ahora mismo en proceso de cumplimiento. Y vamos a analizar diferentes interpretaciones sobre Apocalipsis 17. Pero lo que quiero hasta este momento presentar como introducción al tema es que tanto Daniel 11:40 al 45, que describe una línea desde 1798 donde se inicia hasta el fin del tiempo de gracia, es el mismo periodo descrito en Apocalipsis 13, los versículos 11 al 18,
que inician con 1798 y finalizan al fin del tiempo de gracia. Es decir, cubren el mismo periodo. Y de la misma manera lo hace Apocalipsis 17. Allí pueden ustedes ver el gráfico, ¿no? Donde ustedes pueden ver precisamente cómo estos 3 capítulos inician en 1798 sobre esta línea de tiempo donde se nos relatan estos 3 capítulos relatan la curación de la herida de muerte y el mensaje de la hora que ha de ser presentado antes de que el cierre de la gracia venga sobre la humanidad, el mensaje de los 3 ángeles que ha de ser llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, iniciemos nuestro estudio. Ya he dado mi introducción. Mis apreciados hermanos, desde el 6 de enero del 2021, ante nuestros ojos, los eventos actuales desde la pandemia, la guerra en Ucrania, la guerra que se está librando ahora, actual, en Medio Oriente, hasta el presente, señalan, mis apreciados hermanos, la transición entre el 6º reino de la profecía bíblica, los Estados Unidos y Norteamérica, y el 7º reino de la profecía, que en un momento les mostraré que es precisamente lo que está sucediendo en nuestros días, el cual, según las palabras de Apocalipsis 17:10, dice que va a durar este 7º reino poco tiempo y que será el que le dé el trono al papado. Muchas personas se han dado cuenta de que algo grande está sucediendo, pero muy pocas personas pueden entender lo que ocurre desde un punto de vista profético. En el libro La historia de los profetas y reyes, en la página 394, la mensajera del Señor dice: el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y las mujeres pensadores de todas clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones existentes entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Mis queridas hermanas y hermanos, lo que está tomando el control del nuevo orden mundial son las Naciones Unidas en corregencia con el Vaticano. Esta alianza durará corto tiempo hasta que la ONU pase el mando exclusivamente al Vaticano como la 8ª en la secuencia, y luego se dará el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Así que les invito en este momento, mis queridas hermanas, a abrir su Biblia y vamos a leer Apocalipsis 17, ¿sí? Vamos a leer Apocalipsis 17, comencemos con el versículo 1. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Dice, ya, déjame ubicarlo, 17:1. Dice: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado con gran asombro.
Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es y será. Versículo 9. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo. Y es de los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán autoridad por 1 hora como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y le harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su voluntad, el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Un capítulo, mis apreciados hermanos, muy poderoso, el que acabamos de leer en su totalidad, para tener el contexto ante nuestros ojos al analizar lo que está escrito. Sí, vamos ahora a entrar precisamente en esta secuencia. Aquí vemos que el ángel que presenta Juan, esta profecía, esta visión, es uno de los ángeles que derrama una de las plagas, una de las 7 plagas, para traer el castigo, ya que son los castigos finales de la historia humana antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que cuando se derramen las 7 postreras plagas, ellas finalizan con la venida del Señor Jesucristo. En ese contexto, Él le dice, te voy a mostrar la condenación de la gran ramera, porque ella ha sido condenada. Ella recibirá el fruto de su actuar. Ahora, ¿cuál es el ángel que derrama esta plaga sobre Babilonia? El versículo 1 nos dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. El versículo 5 nos da una visión aún más clara, y en su nombre, y en su frente, perdón, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y el versículo 18 nos dice que la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es decir, la ramera y la ciudad son expresiones en este capítulo intercambiables. Ahora, les pregunto, ¿cuál era el nombre del río de la ciudad de Babilonia? La respuesta es que Babilonia estaba sentada sobre las muchas aguas del río Éufrates. Ustedes los pueden buscar en Jeremías en el capítulo 51, los versículos 12 y 13. Esto significa, mis queridos hermanos, que de las 7 plagas debemos buscar la que se refiere al río Éufrates. Y hay una sola plaga que se refiere a este río, al Éufrates, y es la 6ª, en la cual está descrita en Apocalipsis, en el capítulo anterior, el capítulo 16, el versículo 12. En otras palabras, el ángel que derramó la 6ª plaga es el que se describe en Apocalipsis 16, 12 al 7. Leámoslo. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino
a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y entonces, mis hermanas, él presenta, Juan, a la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Ustedes lo pueden ver allí en la diapositiva. Nos habla de una secuencia de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y nos dice que 5 de esos han caído. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Nos dice que esos 5 han caído. Y luego nos dice que el sexto quiere decir presente. El sexto es. Y luego nos dice que el séptimo aún no ha venido, pero que cuando venga durará breve tiempo. Entonces, acerca de este séptimo, dice que vendrá. Hay 2 características importantes. Uno, que durará ¿cuánto tiempo? Breve tiempo. Y aparte de eso nos dice que el séptimo estará en una unión que vamos a ver en unos instantes. Y eso es muy interesante porque el capítulo también nos dice que hay un octavo. Pero el octavo que menciona dice que es uno de los 7. Es decir, que vuelve a aparecer en la historia. El octavo tiene que ser entonces uno de estos primeros 7 que vuelve a aparecer en la historia. Y entonces, acerca de ese octavo nos dice algo muy interesante. Volvamos a leer los versículos que hablan acerca del octavo. Allí el versículo 9 del capítulo 17. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Muy interesante, mis hermanos. Entonces el octavo es uno de los primeros 7 que vuelve a aparecer, porque acerca de esta potencia dice que era, no es y será, y que su destino final, ¿cuál es? La perdición. Su destino final es la perdición. Y esto es muy interesante, mis apreciados hermanos. Ahora, aquí ustedes se habrán dado cuenta de que la profecía nos da 4 sinónimos para definir esta secuencia. Nos dice que son 7 cabezas, 7 montes, 7 reyes, 7 bestias, porque en el octavo acabamos de leer el versículo 11, y la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7. Es decir, es una secuencia de cabezas, montes, reyes y bestias. Y ustedes pueden ver allí los sinónimos, allí en la diapositiva. Cabezas, montes, reyes, bestias. A Dios, mis apreciados hermanos, le encanta trabajar con los sinónimos. 4 diferentes palabras, pero que finalmente significan lo mismo. 4 cabezas. ¿Recuerdan ustedes en algún momento en la historia un reino, un imperio que fue nombrado como un monte, una cabeza? Una cabeza, Babilonia, por ejemplo, cuando Nabucodonosor fue llamado por Daniel, tú eres la cabeza de oro y después de ti vendrán otros reinos inferiores a ti. ¿Recuerdan? Así que cabeza son sinónimos de reino, porque Nabucodonosor representaba al reino de Babilonia. Ahora, recuerden, por ejemplo, la palabra reyes. Reyes es una definición muy sencilla, muy clara. Un rey representa su reino. Nabucodonosor representaba Babilonia. Darío representaba Medo-Persia. Un rey representa su reino. Alejandro Magno representaba Grecia. El César representaba el Imperio Romano. Entonces aquí vemos que son también 4 bestias.
Ahora, muy interesante, una bestia, esto nos lleva otra vez al libro, a la secuencia del libro de Daniel, Daniel capítulo 7, y ahí vemos la secuencia de reinos e imperios en forma de bestia, Daniel capítulo 7. Ahí vemos, recordamos, el león, un oso, un leopardo, una bestia terrible y espantosa. La historia mundial fue presentada en Daniel, en el capítulo 7, como una secuencia de bestias. Y el ángel que vino a explicarle a Daniel en el capítulo 7 lo que significaban las 4 grandes bestias que salían del mar, les dijo, estas 4 bestias representan 4 reinos que se levantarían en la tierra, uno tras otro. Así que bestias también son sinónimo de reino. Esto lo vemos claramente en Daniel 7, con mucha claridad, porque en Daniel 7, como ya he mencionado, ahí justamente la historia mundial fue representada por bestias. Y en ese capítulo hemos visto la historia mundial en el contexto de la historia violenta y bélica, las guerras, el derramamiento de sangre. Pero si echamos unas cuantas páginas hacia atrás, es decir, en Daniel capítulo 2, cuando entramos ahora en una secuencia también de la cabeza de oro, seguida por los diferentes metales, entramos también en una secuencia de reinos mundiales, en la simbología de la idolatría global. Y eso es muy interesante. Una cabeza es símbolo de un reino, como en el caso de Nabucodonosor. Tú eres la cabeza de oro, le dijo Daniel. Babilonia. Eso fue allí en Daniel capítulo 2. Y entonces Dios nos da una y otra vez la historia mundial desde diferentes perspectivas, desde diferentes vistas. Daniel capítulo 2, a través de estos 4 metales que eran una representación de toda la historia mundial, que iba a ser una historia de idolatría. La gente de los diferentes imperios iba a adorar las imágenes de los ídolos de oro, de plata, de bronce, de hierro, de barro, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, pero que desafortunadamente la historia mundial, mis hermanos, da testimonio de eso. Y en Daniel 7, Dios enfocó la historia a través de las bestias para mostrar que lamentablemente todos los reinos de la tierra se levantaron en violencia, a través de la guerra, el derramamiento de sangre, y de esta manera el aspecto bélico. Ahora, analicemos en Apocalipsis 17 lo que estamos viendo ahora. Y van a notar aquí en Apocalipsis 17, vemos ahora nuevamente la secuencia de la historia mundial, pero esta vez la vamos a ver a través del enfoque de la persecución, de la unificación de la iglesia y el Estado. Miren conmigo esto en Apocalipsis 17, como ya lo hemos leído, pero volvamos a leerlo, el versículo 1. Dice que hay un juicio contra la gran ramera. El versículo 2 nos dice por qué esta mujer llegó a ser una gran ramera que tiene que ser juzgada. Y dice ahí que con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Así que el problema es que esta mujer tuvo relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. La mujer en la profecía bíblica es un símbolo de la iglesia, del pueblo de Dios, de la religión. Y dice, que tuvo relaciones prohibidas con los reyes de la tierra, con los políticos, con los que tienen el poder temporal, con los reyes. Y de esa manera, la iglesia se unió, se metió con el Estado. Y esto es lo que causó la fornicación apocalíptica e hizo que la mujer se convierta en una gran ramera. Porque todos los poderes de la secuencia que vamos a ver en Apocalipsis 17, de los 5 que han caído, del uno es, de uno que vendrá, que durará corto tiempo, y el octavo, que es uno de los 7 y que va a la perdición, todos ellos tienen en común de que lamentablemente han unido la iglesia y el Estado, la política y la religión. Y de esta manera todas estas potencias llegaron a ser perseguidoras porque impusieron leyes religiosas. Se perdió la libertad religiosa y había persecución. Y es por eso que también este sistema tiene que ser castigado y condenado, porque lamentablemente ha impuesto a los seres humanos sus falsas doctrinas, en vez de darle libertad de conciencia, libertad religiosa. Y algo que necesitamos entender previamente aquí, mis queridos hermanos, antes de comprender quiénes son estas cabezas,
es que debemos analizar el momento en que Juan está recibiendo esta visión, como lo dije en la introducción de nuestro tema. Y es muy importante a la hora de entender este punto. Si notamos, al principio del capítulo se le muestra a Juan a la gran ramera. Sabemos que esta ramera representa al papado, puesto que claramente dice que esta mujer se sienta sobre muchas aguas, muchedumbre de pueblo, y además fornica, como hemos visto, con los reyes de la tierra. Pero notemos lo que dice el versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Así que Juan, mis apreciados hermanos, como ya les he dicho, es movido del lugar. Y como dice el texto, el lugar a donde lo llevó la visión, lo llevó el espíritu para que recibiese esta visión, fue al desierto. Y en ese momento Juan mira a la mujer ramera. Estando en ese lugar, Juan comienza a hacer la descripción de esta ramera que de antemano sabemos que representa el papado. Notemos los siguientes versículos, versículo 4 y el versículo 5. Y la mujer que estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la bestia. Por el momento no vamos a hacer una interpretación de estos versículos, puesto quiero enfocar en cuál es el desierto, mis hermanos, al que fue Juan al momento de la visión. El siguiente versículo nos va a ayudar a comprenderlo, como ya lo he mencionado. Una vez que Juan termina de hablar de la ramera y hablar de su aspecto y la describe, nota algo interesante. Y lo dice en el siguiente versículo, en el versículo 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado con gran asombro. Lo que Juan nota en la mujer, pongan atención, es que se encuentra embriagada, o como comúnmente podríamos decir, borracha, ebria. Pero esta borrachera no es por causa del vino o del alcohol, sino por la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Ahora, si habláramos de una persona, literalmente, cuando la persona comienza a ingerir alcohol, no comienza a estar borracha. Es después de que ha bebido mucho que comienza con la borrachera, con la embriaguez. Lo mismo pasa con esta ramera. Esta no comenzó a estar borracha al comienzo de probar la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, sino que al final, después de haber probado mucha sangre, comenzó a estar ebria. Y quiero decir que este desierto, como ya lo he mencionado, representa el periodo de persecución papal llevado a cabo entre los años del 538 a 1798. Y es en la visión de Apocalipsis 12 que vemos que la mujer, la iglesia, es llevada precisamente a ese lugar, al desierto. El versículo 6, ya lo hemos leído, de Apocalipsis 12, nos dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Y allí es sustentada por 1260 días. El desierto, mis apreciados hermanos, como símbolo, representa el periodo de las persecuciones papales, donde millones de cristianos perdieron la vida. Pero en el momento en que la mujer se encontraba ebria, fue en el final precisamente de ese periodo, es decir, cerca de 1798. Y ya les mostré el versículo 14, que es otro texto que nos confirma esto. Y en conclusión, aquí tenemos representado que el desierto en el cual es llevado Juan para ver esta visión de Apocalipsis 17 y ver a esta mujer embriagada de las sangres de los santos, es nada más y nada menos que el periodo en 1798. Ahora, pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Sí, vamos a comenzar a definir quiénes son estos actores de esta secuencia, mis apreciadas hermanas y hermanos. La Biblia nos da la clave aquí mismo en Apocalipsis 17. El versículo 5 lo hemos leído, pero nos dice: en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras
y de las abominaciones de la tierra. ¿O quién es aquí definido como el inicio y el origen de este problema de traer las abominaciones babilónicas sobre la tierra? Es nada más y nada menos que Babilonia, mis hermanos. El primero en la secuencia de Apocalipsis es Babilonia. Y Babilonia, igual como en la secuencia de Daniel capítulo 2, donde la cabeza de oro también era Babilonia, igual como en la secuencia de Daniel 7, donde la primera bestia, la que era como un león, también representaba a Babilonia. De la misma manera, ahora en Apocalipsis 17, la primera cabeza, el primer actor, el primer imperio de la secuencia es Babilonia. Babilonia, la madre la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Y no solamente, ahí si ustedes buscan en el libro de Génesis, en el relato del diluvio, y después del diluvio, ustedes van a ver ahí que el primer reino que se levantó en la tierra, el primer conjunto de ciudades que dominó un hombre que se llamaba Nimrod, era Babel, con su famosa torre, de donde luego vino Babilonia. Así que Babilonia es la primera en esta secuencia de reinos de la profecía bíblica. Ahora, recuerden, ¿cuál fue el segundo de la secuencia? ¿Quién vino después de Babilonia? Fueron los medos y los persas. Lo mismo ocurrió en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. El segundo metal, la plata, Medo-Persia. Igual en Daniel 7, la segunda bestia eran los medo-persas, el oso. ¿Quién era el tercero de la secuencia, mis hermanas? Vinieron los griegos, Grecia. Y también Grecia en Daniel 2, en la secuencia de metales, era el tercer metal, el bronce. Y también en Daniel 7, en las bestias, era la tercera bestia, el leopardo. Y luego vino una cuarta. Y esta cuarta bestia que dominó Grecia era Roma. Era el imperio romano en su fase pagana. Y en Daniel capítulo 2, en la secuencia de metales, era el cuarto metal, el hierro. Y en Daniel 7, en las bestias, era la cuarta bestia terrible y espantosa. De esta manera vemos los primeros 4 actores de la secuencia descrita en Apocalipsis 17. Ahora, es muy interesante que cada vez que caía un imperio, escuchen bien, mis apreciados hermanos, y otro lo conquistaba, hubo una transición de un orden mundial a un nuevo orden mundial. Cuando los medo-persas conquistaron a los babilonios, hubo un nuevo orden mundial y había gente viva en ese momento que experimentó la transición. Cuando Grecia conquistó a Medo-Persia, hubo también un nuevo orden mundial, los griegos, y habían personas, seres humanos y muchos creyentes en ese momento. Lo mismo sucedió cuando Roma pagana tomó el control y conquistó a Grecia. De la misma manera comenzó un nuevo orden mundial y había muchos creyentes que estaban vivos en ese momento. Y yo creo que cada vez que hubo una transición, los creyentes que estudiaban la profecía de la Biblia se dieron cuenta que estaban viviendo la transición de una a la siguiente bestia, de una a la siguiente cabeza, de uno al siguiente reino o de uno al siguiente monte. Muy interesante. Y les quiero decir una cosa, mis apreciados hermanos. Esta secuencia de imperios que estamos viendo, Dios, a propósito, en Apocalipsis 17, nos dio los 4 sinónimos. 7 cabezas, 7 montes, 7 reyes, 7 bestias. Porque nos dio 4 sinónimos. Yo en un tiempo, y en nuestro próximo estudio voy a ahondar más acerca de esto, en un tiempo llegué a la convicción de que tan solo lo que estaba siendo descrito por la profecía, bajo estos sinónimos, eran los reinos de la profecía bíblica. Sin embargo, en un posterior estudio nos vamos a dar cuenta que esos mismos términos nos ayudan a comprender una faceta distinta de Apocalipsis 17. Ahora, sigamos la secuencia. ¿Quién hizo caer o quién vino después de Roma pagana? Recuerden, en la estatua de metal de Daniel 2, el cuarto metal, y luego habían los dedos de los pies, la subdivisión del imperio,
el barro que se añadió también. Y ustedes recuerdan en Daniel 7, la cuarta bestia, la cuarta y última bestia, de la cual salieron 10 cuernos. Entonces Roma pagana cayó por la intervención de 10 cuernos o 10 dedos. Y si nosotros conocemos bien la profecía y la historia, sabemos que fueron las 10 tribus bárbaras. Recuerden eso. Eran las 10 tribus bárbaras que en aquel entonces hicieron caer a Roma imperial, Roma pagana. ¿Y en qué año fue, mis apreciados hermanos? En el año 476. Eso es lo que ocurrió. En el año 476, cuando colapsó el imperio romano en su fase pagana. Ahora, ocurre que la profecía nos indica que hay un quinto que ha caído. ¿Quién vino después en la secuencia profética en Daniel 2 y en Daniel 7? ¿Quién es el actor que vino después de Roma pagana? Después de la transición de las 10 tribus bárbaras. Roma papal, mis apreciados hermanos. En Daniel 2 es representado como el nuevo elemento que se añade, que fue el barro que se mezcla con los dedos y los pies de hierro. Y en Daniel 7 fue el cuerno pequeño que se mezcló entre los 10 cuernos. Así que el actor introducido en la secuencia del quinto es Roma. Pero esta vez es su fase papal, la Roma cristiana, papal, que es conocido proféticamente como el cuerno pequeño que se levantó. El cuerno pequeño que ahora proféticamente hablando, dice en Daniel 7, de que cuando se levantó el cuerno pequeño, Roma papal, hizo caer 3 tribus de las establecidas anteriormente. Roma papal, cuando se estableció, conquistó y arrancó y destruyó a 3 de los anteriores que estaban establecidos. Así indica Daniel capítulo 7, cuando surgió y cuando el cuerno pequeño eliminó 3 de estos cuernos de los anteriores. Y esos cuernos, ustedes deben recordar en la historia, eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Estos 3 eran opositores al obispo que estaba en Roma. Estaban sobre su territorio en Italia y parcialmente, completamente fueron eliminados cuando eliminó al tercero de ellos, el último, el tercero, en el año 538 fue eliminado, el tercero de los 3 cuernos, y comenzó la soberanía de Roma papal en Europa medieval. Y esta, según la profecía de Daniel 7, duraría ¿cuántos años, mi hermano? 1260 años, y nos llevaría al año de 1798. Después de los 1260 años, y nos lleva a nuevamente a esa fecha histórica. Ahora, la profecía nos dice que cuando Juan vio a la gran ramera, como la vio ebria de la sangre de los santos y de los mártires, porque la persecución ya había terminado, porque el derramamiento de sangre ya había terminado. Porque durante esa época de los 1260 años y la época medieval, durante ese tiempo, ahí existió lo que la historia conoce como la Inquisición. La Inquisición. La llamaban la Santa Inquisición. ¿Han escuchado ustedes hablar de la Santa Inquisición? Que de santa no tenía nada. Lo único santo de esta Santa Inquisición eran los santos mártires de Cristo que fueron muertos. Esta Inquisición llevada adelante por Roma papal durante la Edad Media trajo decenas de millones de muertes de cristianos, de creyentes. Entonces la mujer estaba ciertamente ebria de la sangre y de los mártires, de los santos de Jesús. Avancemos en nuestra diapositiva. Y eso es porque Juan, mis apreciadas hermanas, Juan ve en Apocalipsis 17, se encuentra en el momento histórico del sexto, de aquel que es, porque la profecía dice, como hemos leído, 5 han caído, 1 es. Cuando Juan, es trasladado en la visión al futuro, es trasladado a ese momento donde él, de manera retrospectiva, mira hacia atrás y dice, 5 han caído.
Y del quinto sabemos que era esta potencia tan inquisitiva que derramó la sangre de decenas de millones de personas. Y realmente era algo que al mismo Juan lo asombró, lo maravilló. Juan mismo vivió en una época, mis apreciados hermanos, de persecución. ¿Recuerdan ustedes que él, cuando escribió el libro del Apocalipsis, ¿dónde él estaba? Él estaba en la isla de Patmos. Él mismo estaba bajo persecución y había muchos cristianos de su época que fueron perseguidos y muertos por la fe, lanzados a los leones y quemados vivos y muertos. Terrible, porque él lo vivió, porque lo que él vio lo que iba a venir, iba a ser aún mucho más terrible, porque lo que hizo Roma en su fase pagana, cuando persiguió a Juan y a los demás cristianos, era terrible. Pero no era nada en comparación de las persecuciones y las inquisiciones y los derramamientos de sangre que la siguiente fase de esta Roma, es decir, la papal, la que vino después. Y seguramente él, cuando vio en visión, como dice y registra, se maravilló. Dijo, wow, esta época de Roma pagana es terrible, pero aún va a ser mucho más terrible cuando iba a haber la transición de la Roma imperial a la Roma cristiana en su forma papal. Y eso es algo triste, mis hermanos. ¿Cómo es posible que aquella que se dictaba de ser cristiano iba a ser peor que la fase pagana? Porque la Roma pagana, recuerden, la Roma imperial, que era pagana, y ellos adoraban los ídolos, al dios Sol, pero en realidad Roma papal, como sabemos, es la directa transición, porque en el mismo asiento donde se sentaban los césares, en Roma, se sentaron luego los papas, y también siguieron con la misma forma de asimilar del paganismo, la idolatría y el culto del sol a través del domingo. Así que es una continuación, es una secuencia, es una misma bestia. Así lo describe Daniel 2, es un mismo metal. Y así lo describe Daniel 7, una misma bestia. ¿Recuerdan la cuarta bestia, la que tenía el aspecto terrible y espantosa en su primera fase? Era la Roma imperial, la Roma pagana. Luego ocupa la transición que todas estas eran paganas, y luego el cuerno pequeño. Pero el cuerno pequeño formaba parte de la misma cuarta bestia terrible y espantosa. Es una unidad, Roma pagana y Roma papal. Son una unidad solo en dos fases, una pagana y una cristiana. Y lo mismo lo vemos en Daniel 2, cuando vemos la estatua de los metales, 4 metales, el cuarto metal, el hierro, que era Roma imperial, y luego salieron los 10 dedos de la transición a las tribus bárbaras, y luego se añadió este nuevo elemento, el barro, que se unió con el hierro, se unificó hierro y barro. Roma, la transición, pero la continuación. Así que vamos hasta este momento, vamos bien. Ahora, la gran pregunta es: ¿quién es este sexto reino? Y antes de analizar quién es el sexto reino en esta secuencia, vamos a analizar quién es el octavo. El octavo es una potencia acerca de la cual dice la profecía lo siguiente, Apocalipsis 17. Vaya un momentico allí, el versículo 9 conmigo. Dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre las cuales se sienta la mujer. Avancemos en nuestra diapositiva. Aquella sobre la cual, ¿sí?, se sienta los 7 montes, sobre se sienta la mujer. Sigue diciendo el versículo, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Muy importante, y aquí hay un detalle que tenemos que notar, mis hermanos. Sabemos que el octavo, cuando finalmente, como nos dice el texto, va a la perdición. Pero antes de ir, dice que sube. ¿De dónde sube? Del abismo. Y eso es una palabra importante que si podemos y nos da tiempo, vamos a verla más tarde, con más detalle. Sube del abismo, va a la perdición. Y nos dice el versículo 8,
la bestia que has visto que era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y ahora presten mucha atención. Los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se maravillarán cuando ven la bestia que era y no es y será, el octavo. Es más, mis apreciados hermanos, esto es algo muy interesante. Ustedes conocen otra descripción bíblica que sea parecida a esta. Cuando Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, es Jesús el que era, el que es y será. Así es como se nos presenta en el primer capítulo de allí mismo del libro de Apocalipsis. No lo vamos a leer. Y aquí estamos viendo una bestia, un sistema que se quiere aparentar lo más posible a Cristo. Era, no es y será. Pero les pregunto, ¿será por siempre? No. Será solamente hasta que se vaya a la perdición, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el poder? ¿De cuál poder estamos hablando que era, no es y será? Vamos a ver dos características, las dos características bíblicas que están ahí en el versículo 8. Aquí están estas dos características que nos van a hacer entender de quién estamos hablando. El versículo 8, como hemos leído, volvemos nuevamente, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Característica número 1, mis hermanas, los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo a esta bestia. Esta frase, este grupo y aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, donde hemos leído antes, ¿dónde ustedes creen que encontramos precisamente esta misma descripción? Se encuentra unos cuantos capítulos más atrás, en el capítulo 13. Si volvemos al capítulo 13, allí vamos a encontrar un poder, una bestia que tiene justo estas dos características, entre varias otras. Y dice en el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 13, el versículo 3, escuchen con atención. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta bestia, mis apreciadas hermanas y hermanos, recibe una herida de muerte. Debería desaparecer, pero dice que vuelve a aparecer, vuelve a subir al escenario. ¿Y cuál es la reacción del mundo? Dice el versículo que acabamos de leer, se maravillará toda la tierra en pos de la bestia. La segunda característica la encontramos un poquito más allá, allí en Apocalipsis 17, volvamos allá un momento en el versículo 8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí están las dos características. Aquí vemos como está enlazado Apocalipsis 17 con Apocalipsis 13, porque cuando él dice, Juan, en el versículo 8, la bestia que has visto, ¿a qué se refiere? A la vez que vio cuando aquella bestia que había visto en el capítulo 13, y es por eso que las dos características, aquella que cuando se recupera, se maravilla y se asombra todo el mundo, y esta segunda característica, la bestia que ya Juan había visto, es decir, la que le había sido presentada en el capítulo 13. Aquellas que las personas que le adoran no están escritas en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Así que la bestia que era, no es y será, es la que él vio allí en Apocalipsis 13. Ahora, en Apocalipsis 13, mis hermanos, hay muchísimas características que son la descripción del cuerno pequeño de Daniel 7, es decir, Roma papal. Ahora, Juan, en Apocalipsis 17, hace nuevamente referencia a ella. Así que la bestia que era y no es y será es Roma papal. Roma papal, la quinta. Esta era la fase que iba desde el año 538
Esta es en la fase, la bestia que era, desde el año 538 hasta 1798, cuando era. En esa época ella dominaba durante 1260 años. Luego viene el sexto, que se pone en su lugar como potencia mundial, la que dice allí la que es. Y mientras que el sexto es, el quinto no es. Parece un trabalengua, pero es así como nos las presenta la palabra de Dios. Mientras que el sexto reinaba, el quinto reino que era no es. Y entonces vuelve a aparecer porque dice que sube del abismo, y será porque retorna al poder mundial. La frase será significa que vuelve, es decir, su herida mortal sana, porque lo que experimentó Roma papal en 1798 es lo que Apocalipsis 13, ya lo hemos presentado, como la herida de muerte. Ahora les pregunto, ¿quién infligió la herida mortal a Roma papal en 1798? La Revolución Francesa. Allí lo hemos ya estudiado en nuestro estudio que nos ha dado el inicio de toda esta profecía. Fue un actor muy importante de la historia y también de la profecía. Esta herida mortal que le fue infligida por este poder, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, y les pregunto, cuando nosotros estudiamos en Apocalipsis 11 acerca de la Revolución Francesa, ¿de dónde surgió la Revolución Francesa según Apocalipsis capítulo 11? Allí es descrita como la bestia que sube del abismo. Exactamente. La Revolución Francesa era la bestia del abismo de Apocalipsis 11. Recuerden la palabra abismo, porque más adelante en nuestro estudio, en el próximo, vamos a volver a eso. Ahora, recuerden que cuando Roma papal surge como octavo al poder mundial nuevamente, ¿surge de dónde, mis apreciadas hermanas? Del abismo. Qué interesante. Si entendemos cuáles fueron los principios con los cuales la Revolución Francesa subió del abismo, proféticamente hablando, ¿cuál es la forma? Vamos a entender nosotros, vamos a saber nosotros cuál es la forma como Roma papal en estos días está por ascender del abismo. También porque habrá aprendido su lección. Con la misma forma con que ella derrumbaba en 1798, ahora utilizará esa misma fórmula para recuperar el poder mundial, porque es una potencia muy astuta, muy inteligente, sabe cómo actuar, cómo obtener sus fines. Ahora, algo muy importante, lo que vamos a ver a continuación, si hemos definido la secuencia de los 8 reinos, hemos ya definido 6. 5 han caído: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal hasta 1798, donde recibió, como ya lo he dicho, la herida mortal, la Revolución Francesa. Pero ahora Roma papal no es, porque una nueva potencia asciende como la sexta. ¿Y quién es? ¿Quién es la sexta potencia? Vamos a verlo aquí juntos en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 nos muestra estas dos bestias. La primera, que es Roma papal, que va desde el año 538 a 1798, es aquella que es descrita desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Muestra su fin, su caída, y como ya hemos leído, es cuando es llevada en cautividad, porque es muerta a espada, porque había por 1260 años llevado en cautividad a los santos y había dado muerte a los santos por 1260 años. Aquí se nos muestra el momento, como ya lo he mencionado, en que la Revolución Francesa le dio este golpe en Francia, y tuvieron que huir los que estuvieron allí por sus vidas, aquellos que durante siglos habían sido llevados en cautividad. Ahora, vayamos un paso adelante. A continuación, el versículo 11 de Apocalipsis 17, el versículo 11 de Apocalipsis 13, perdón, dice lo siguiente: después vi otra vez que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
¿Quién es esta bestia que sale de la tierra, mis apreciados hermanos? Ya lo hemos mencionado y es conocidísimo por nosotros. Después de presentar durante los primeros 10 versículos la primera bestia, Roma papal, hasta 1798, ahora vemos que sube otra bestia de la tierra, semejante a un cordero, sus dos cuernos. Y el cordero, mis apreciados hermanos, es símbolo de quién? De nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Por primera vez en la historia surge una nación semejante a Jesucristo. Una nación que tiene principios cristianos. Una nación que dice creer en Cristo. Una nación cristiana. Todas las anteriores bestias que fueron mencionadas, todas las que subieron del mar, eran un símbolo de las muchedumbres, de las naciones, pueblos y gente. Surgieron de lugares muy poblados estas bestias, porque todas eran potencias. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, todas surgieron en el mismo lugar geográfico del mundo. Uno tras otro fue conquistando al otro, y todos surgieron del mar. Pero ahora el sexto surge de la tierra. En la simbología, si el mar es un lugar poblado, muy poblado, con grandes civilizaciones y grandes reinos establecidos y estructuras, entonces aquí, en esta descripción del versículo 11, vemos el surgimiento de una nación en un lugar básicamente desconocido, en gran manera despoblado, sin grandes ciudades establecidas. Y eso describe de manera patente el surgimiento de los Estados Unidos de América. Estados Unidos, mis apreciados hermanas, es la sexta bestia de la profecía, aquel que es el momento que Juan es llevado al desierto. Estados Unidos es la potencia, una nación con principios cristianos, por lo menos en su inicio, pero no solamente cristiana, sino que, para ser exactos, una nación protestante, porque ustedes deben recordar que se fundó en primer lugar. Aquellos que fueron los primeros inmigrantes a los Estados Unidos fueron los cristianos perseguidos precisamente por Roma papal durante la mal llamada Santa Inquisición a un nuevo mundo. Y allí se estableció, y ahí dijeron que nunca más querían que se derramara la sangre de los mártires, de los santos, y que iban a establecer una nación basada en la libertad de conciencia, la separación de la iglesia y el Estado. Y aquí, ya en los Estados Unidos, ya no querían que se produjesen persecuciones por causa de la fe. Allí en esa nación, que es cuando Roma papal, después de haber recibido la herida mortal y perder su poder, Estados Unidos llegó a ser la superpotencia del mundo, en sus principios muy anticatólicos, porque dijeron: nosotros no queremos un gobierno sin rey, queremos un gobierno sin rey y una iglesia sin papa. No queremos un rey, no queremos tampoco una monarquía, una dictadura, una tiranía. Queremos ser libres. No queremos tener un rey que nos gobierne. Vamos a hacer una república. Y tampoco querían un papa que les dijese qué es lo que debían creer, sino lo que precisamente hacer, que era lo que venían los inmigrantes huyendo de Europa, del viejo mundo. Y eso fue lo que se establecieron los dos cuernos como de cordero en los Estados Unidos de Norteamérica: la libertad religiosa y la libertad civil. Un gobierno sin rey y una iglesia sin papa. Una república protestante fue lo que se levantó. Y durante ese tiempo, Roma papal no era, mis apreciados hermanos, porque no tenía poder para actuar. Pero la profecía dice que su herida mortal, ¿qué pasaría con ella? Sería sanada. Su herida mortal se recuperaría y volvería a aparecer en el escenario mundial. Porque aquella bestia que había visto Juan, que tiene todas las características de la quinta, no es, pero subirá del abismo. Será el octavo, uno de los 7. Tomará nuevamente el control. Su herida mortal sanará. Y después de eso, de que se vaya a la perdición, Cristo volverá por segunda vez, mis apreciados hermanos. Y vamos a notar aquí
que su herida mortal sanará. Y ahora viene algo muy importante. ¿Quién es el séptimo? Es lo último, lo único que nos falta por definir. ¿Quién es el séptimo? Pero vamos a leer lo que dice la profecía. Vamos a volver allí sobre el séptimo reino, allí en el versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Perdón. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Vamos a notar aquí, mis apreciados hermanos, que dura breve tiempo. Y la otra característica es que aún no ha venido. Esas son las dos características que nos da el versículo. Aún no ha venido y durará breve tiempo. De ninguna de las anteriores potencias dice que durará breve tiempo. Solo de esta potencia, algo diferente a las demás. Sigamos leyendo. Luego él hace un énfasis especial, unos cuantos versículos más adelante, el versículo 11, de que la bestia que era, no es y será, es también el octavo, es de los 7, va a la perdición. El versículo 12 nos dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Y ahora escuchen las características de estos 10 reyes. Pero aún no han recibido reino. Número 1, mis hermanos. Número 1 dice aquí que aún no han recibido reino, mas recibirán autoridad por una hora como reyes juntamente con la bestia. Aquí vemos en el versículo 12 el complemento del versículo 10. El versículo 10 y el versículo 12 nos están hablando de este séptimo reino y repiten las mismas características 2 veces. En este versículo, el versículo dice durará una hora. Una hora, mis hermanos, es breve tiempo. Y luego dice que aún no ha venido. Y eso es justo lo que el versículo 12 habla acerca de estos 10 cuernos que aún no han recibido reino. Y ojo, ¿qué es lo que ellos van a recibir? Dice que van a recibir un reino conjunto. Si son 10 reyes, ¿cuántos reinos van a recibir? Ellos reciben ¿cuántos reinos? El texto dice, recibirán un reino conjunto, juntamente con la bestia, un reino que engloba a los reyes de la tierra, justamente con la bestia. Y es por eso que en el versículo, y ahora presten mucha atención, el versículo 13, dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así que aquí nos está hablando de estos 10 cuernos, que también nos dicen que son 10 reyes, que van a recibir un reino conjunto, un reino. Pero ellos recibirán este reino junto con la bestia, en corregencia con la bestia. Y lo más importante, ahora, junto con la bestia. ¿Con cuál bestia, mis apreciados hermanos? La bestia que era, no es y será. Un reino conjunto. ¿Y qué pasa después de que están en corregencia los 10 reyes de la tierra con la bestia? ¿Qué es lo que dicen hacer cuando ya tienen su reino? ¿Qué dice el versículo 13 que acabamos de leer? Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Saltemos un momento al versículo 17. Dice, versículo 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Lo que vemos aquí, mis apreciados hermanos, es que el séptimo, el que dura breve tiempo, es una corregencia entre los 10 reyes de la tierra, junto con la bestia, que es Roma papal. Y cuando están en corregencia, duran breve tiempo. Y fíjense lo que dicen que van a hacer. Le pasarán su autoridad, su reino y poder. Son 3 palabras, dice aquí, poder, autoridad, el versículo 13. Los 10 cuernos o los 10 reyes de la tierra deciden pasarle al octavo, con el cual ya están en corregencia,
como séptimo, pasarle el poder y la autoridad, su reino en conjunto. Esto es lo que la profecía, mis apreciados hermanos, nos dice. Y esto es algo asombroso, algo que se está cumpliendo en nuestros días. Ahora, ¿saben ustedes que esto ya ocurrió una vez antes? En la historia, en Apocalipsis 13, sucede exactamente lo mismo. Pero vayamos primero allí a Apocalipsis 12. Yo sé que ya ha avanzado el tiempo, pero ya estamos ya cerca del final, mis queridos hermanos, para terminar de darle el sentido a todo esto, todo este estudio maravilloso de la palabra de Dios. Allí en Apocalipsis 13 sucede lo mismo. En Apocalipsis 12, vamos a ver allí, Apocalipsis 12, 13 y 17 nos presentan tres cabezas en secuencia. Recuerden que Apocalipsis 17 dice que 5 han caído. Ahora, en Apocalipsis 12, el versículo 1 dice, apareció por primera vez en este capítulo la simbología del dragón. La simbología del dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Miren ahora conmigo el versículo 1. Dice, apareció una gran señal, una mujer, la iglesia pura, que emana luz. Y según el versículo 2 de allí, Apocalipsis capítulo 12, está embarazada. Porque sí, el pueblo del Israel antiguo estaba por dar a luz a ese momento a Jesucristo, dice el versículo. Veámoslo completo. Apareció una señal en el cielo, un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquí estamos viendo por primera vez la imagen de la bestia de 7 cabezas con sus 10 cuernos. Y dice que un gran dragón. Ahora les pregunto, ¿un gran dragón es algo positivo? No. En la Biblia es algo muy negativo. Es el símbolo de nada más y nada menos que de Satanás. El mismo que está por detrás de todas las escenas, el que está detrás de esta secuencia. Y lo que ya he mencionado, esta gran ramera que monta a la bestia con sus 7 cabezas, la falsa religión, no importa cuál potencia está en ese momento, está en vigencia. Su interés es tomar el control. La mujer, la que monta la bestia, la religión que controla la política y luego dirige según su voluntad. Y detrás de todo esto está nada más y nada menos que el dragón, Satanás. Ahora, ¿qué sigue diciendo Apocalipsis 12? El versículo 4. Dice que el dragón se paró enfrente a la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como éste naciese. Y aquí inmediatamente nosotros encontramos el entendimiento, porque entendemos que fue Jesús naciendo. Inmediatamente en el momento que el Señor Jesús estaba naciendo, ya Satanás, a través de Herodes, intentó matar al Señor Jesucristo. Y saben algo interesante, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de analizar el nombre de Herodes. El nombre de Herodes, traducido, viene de Ordos, la palabra Ordos, que significa dragón rojo o dragón de fuego. Muy interesante, porque Roma, Satanás, actúa a través de personas, a través de instituciones, de reinos, de religiones. Satanás le interesa controlar, manipular, engañar. Entonces aquí Satanás dice a través del dragón, en esta simbología, se para frente a la mujer que está para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como él estaba por nacer, porque ni siquiera ya había nacido y ya lo querían matar, mis hermanos. Y miles de niños, recuerdan ustedes la historia, Herodes intentó matar tratando de que fuese precisamente Satanás. Así que seguimos viendo esto allí, esta secuencia. ¿A quién utilizó? Satanás utilizó a Roma. En ese momento lo utilizó para matar al Señor Jesucristo, a Roma en su fase pagana. ¿Y qué cabeza de la secuencia estaba en vigencia en Apocalipsis 2? La cuarta cabeza. Si Juan se hubiese escrito en ese momento, él hubiera dicho, 3 han caído. 1 es, porque en el momento de Apocalipsis 13, la cabeza en vigencia era Roma pagana o Roma papal. Roma pagana
que estaba a punto de devorar al niño tan pronto como él naciese. Y esto es muy interesante. La cuarta cabeza estaba en vigencia en Apocalipsis 12. Esto es muy importante. Sigamos adelante. El versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, un hijo varón, Jesús, que nació, el cual iba a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y eso fue 33 años después, cuando otro Herodes finalmente logra matar a Jesús junto a Pilato. Pero obviamente Jesús, mis apreciados hermanos, nos dice la palabra de Dios que Él se entregó voluntariamente por nuestros pecados para nuestra salvación. Ahora, volvamos a Apocalipsis 13. Ahí encontramos por segunda vez la imagen de esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice aquí el versículo 1, ahora de Apocalipsis 13, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí tenemos, mis apreciados hermanos, el enlace directo con Daniel 7. Allí vemos subir las bestias del mar. Vemos subir al león, al oso, al leopardo. ¿Quiénes eran? Babilonia, Medo-Persia, Grecia. ¿Y quién venía después de esos tres? La bestia espantosa y terrible, que era nada más y nada menos que el dragón, según el capítulo anterior aquí en Apocalipsis 12, donde decía que el dragón se paró frente a la mujer para devorar a su hijo, a Cristo, tan pronto como él naciese. Ese sin duda es Roma pagana. Así que en Apocalipsis 13, el versículo 1 y el versículo 2, tenemos estos primeros 4 reinos de la secuencia que han caído. Y miren, si no es así, si ustedes ven la descripción que hace Juan lo hace desde un punto de vista retrospectivo, lo vuelve a hacer cuando describe las características de esta primera bestia de Apocalipsis 13 que surge del mar. Ahora, miren qué interesante. Esta bestia, el dragón de Apocalipsis 12, le va a dar su trono, su poder y su autoridad. Y recuerden que esto es lo que estaba en relación con los 10 cuernos. Y ahora estamos viendo una historia en Apocalipsis 17 parecida, una historia que se está repitiendo cuando los 10 cuernos, los reyes de la tierra, en la fase final de la historia de este mundo, van a repetir esta historia, le van a entregar el poder, la autoridad y el reino. Y cuando nos toca ahora la sexta, si leemos bien el capítulo 5 han caído, uno es la sexta cabeza, nos muestra en vigencia en Apocalipsis 17. Y eso es increíble, mis apreciados hermanos. No sé si ustedes ya han captado precisamente esta secuencia tremenda de la profecía bíblica. Y ahora, para terminar, mis hermanos, veamos el séptimo. ¿Quién es? ¿Quiénes son los 10 cuernos de la tierra, los reyes de la tierra, que estarán en corregencia juntamente con la bestia, que durarán breve tiempo, para luego pasarle su poder, su autoridad y su reino a esta bestia, para que él ascienda del abismo y reine como octavo? Y esto está describiendo precisamente el momento en que su herida mortal es totalmente sanada. Y esa es la pregunta. Ahora, allí, Apocalipsis 17 nos establece la pauta, como ya lo hemos leído, el versículo 10, cuando venga es necesario, el versículo 12 que hemos leído, los 10 cuernos que has visto son los 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes, juntamente con la bestia. Y estos tienen el mismo propósito, le entregarán su poder, su autoridad a la bestia, para que la bestia vuelva a sanarse y a entronizarse como octavo. Y allí en el versículo 17 nos dice que estos 10 cuernos le van a entregar su reino a la bestia. El versículo 18 de Apocalipsis 17 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ojo, mis hermanos, el octavo, una vez establecido, va a reinar sobre ¿cuánto? Sobre los reyes.
de la tierra, reinará sobre todo, reinará sobre todas las autoridades de este mundo. Ahora, allí, los reyes está en plural y se refiere precisamente a todo. Eso es lo que dice el versículo 15 y que ya hemos avanzado. Ahora, el versículo 18 ya nos está dando la pauta a lo que se refieren estos 10 cuernos, estos 10 reyes. Son los reyes de la tierra que le van a otorgar, como ya he mencionado, la autoridad, su trono y su poder, su reino, para que actúe. Y ahora vamos a ver los pasajes paralelos para ya sí concluir nuestro estudio en esta noche y definir quién es el séptimo reino. Apocalipsis 16, encontramos allí por primera vez esta imagen, esta ilustración. Apocalipsis 16, versículo 13, dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y en el versículo 19 dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Es decir, Babilonia cae aquí, mis hermanos. Nos dice que Babilonia consiste en tres partes, 3 actores. Babilonia del tiempo del fin consiste, 1, el dragón, 2, la bestia y 3, el falso profeta. Y nos indica que estos 3 son profundamente espiritistas, porque dice que de su boca salen espíritus a manera de ranas que van a engañar al mundo, a los reyes de la tierra. Estos 3 son espiritistas, es decir, creen en la inmortalidad del alma. Ahora, en Apocalipsis 16, lo que acabamos de ver, vemos estas 5 características. Número 1, vemos aquí, número 1, vemos la bestia. Número 2, vemos a los reyes de la tierra. Vayan formándose esta imagen. Número 3, vemos que están reunidos. También por si acaso allí menciona la palabra ejército. Luego vemos que hacen guerra, que se llama, o sea, que se llaman para ir en contra de Dios y que se reúnen para el Armagedón. Esa es la guerra contra Dios aquí en el capítulo 16. Y finalmente, el último punto, vemos aquí que Dios gana, Babilonia pierde. Eso es lo que vemos en Apocalipsis 16. Pero en Apocalipsis 17 vemos exactamente esta misma secuencia. Vemos la misma escena. Vemos la bestia, vemos los 10 reyes reunidos con un mismo propósito. El versículo 14, que lo leímos al principio, pelearán contra el cordero. ¿Y quién va a ganar, mis hermanos? Nada más y nada menos que nuevamente se nos presenta el Cordero. Cristo gana. Es la misma ilustración. Vemos lo mismo en Apocalipsis 17. Y lo mismo lo encontramos en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, el retorno de Jesucristo. Cuando Jesús viene sobre el caballo blanco, con millones de ángeles blancos montados sobre el caballo. Es la gran cena de Dios. El versículo 18, ahí en Apocalipsis 19, dice, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y de carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Versículo 19. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero dice que son destrozados. Y Dios nuevamente aquí en Apocalipsis 19 gana la batalla. Así que también Apocalipsis 19 tenemos la misma escena. Una vez más, la bestia, los reyes de la tierra reunidos con sus ejércitos y finalmente también hacen guerra contra el Cordero. Pero finalmente la palabra de Dios nos dice que Dios ganará en esa lucha final. Pero todos estos 3 capítulos tienen la misma escena, los mismos detalles, solo con una diferencia, que en el capítulo central, el capítulo 17 nos dice 10 reyes, mientras que en las otras escenas, tanto antes como después, el versículo 16 y el versículo 19 dice, en vez de decir 10 reyes, dice los reyes de la tierra, reunidos con sus ejércitos, y lo utiliza en forma plural, porque al igual que en Apocalipsis 17, como ya hemos visto,
en el último versículo, la gran ramera que reina sobre los reyes de la tierra, ya no son 10. Y 10 es un símbolo de totalidad, de todos los poderes de esta tierra. Así como si ustedes buscan, toman tiempo para buscar el número 10 en sus Biblias, ustedes van a encontrar que el 10 significa universalidad, totalidad. Acuérdense de la parábola de las 10 vírgenes, hablando de toda la iglesia que está justamente a la venida del esposo. De los 10 mandamientos también. Los 10 mandamientos no son para un grupo, no son solamente para los judíos, sino que son para toda la humanidad. El número 10 representa universalidad. Ahora les pregunto, ya tenemos el fin. ¿Hay alguna institución, mis apreciados hermanos, que engloba a los reyes de la tierra, donde hoy pudiéramos llamarlos como presidente? Porque un rey representa su reino, un presidente es una nación. ¿Tenemos alguna institución en el tiempo del fin que engloba todas las naciones de la tierra y los presidentes? Sí, mis apreciados hermanos, se llaman las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas. El séptimo, que durará breve tiempo, es la ONU. Son las Naciones Unidas que están entrando ahora mismo en corregencia, un reino junto con la bestia, porque en la segunda parte de nuestro tema, el próximo, vamos a tener la actualidad, vamos a ver que todo esto que les he mostrado hasta este momento se está cumpliendo, mis hermanos, ante nuestros ojos. Y vamos a ver en futuros temas que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que engloba todos los reinos de la tierra, no importa si son naciones católicas, si son naciones protestantes, si son naciones ateas, si son paganas, si son musulmanes, no importa. En la ONU están todos englobados. Y la ONU tiene 194 naciones. Y déjenme decirlo, hay una sola nación que se le califica como observador. Uno que tiene el estatus de observador. Y adivinen quién es aquel que tiene ese estatus de observador en las Naciones Unidas, dentro de allí de esa organización. Es nada más y nada menos que el Vaticano. Roma papal es la bestia que está junto con los reyes de la tierra, mis apreciados hermanos. ¿Dónde estamos hoy? Desde el año 2021, y eso lo vamos a ver con más detalle en los siguientes temas. Mis apreciados hermanos, estamos experimentando la transición que está ocurriendo ante nuestros ojos. Estamos experimentando la transición histórica profética, como aquellos que experimentaron cuando los medo-persas tomaron el control, o como cuando aquellos que que vivieron cuando Grecia conquistó Medo-Persia, o cuando Roma imperial se estableció, cuando Roma papal subió a la escena mundial. A los cristianos, nosotros estamos prefigurando a los cristianos que vivieron en esa época, luego de la ascensión de cada uno de los reinos. Y cada uno de los que vivieron, como ya mencioné, reconocieron que había una transición profética. Y nosotros, mis apreciados hermanos, estamos viendo el surgimiento de esta transición precisamente en este momento, queridos hermanos. Estamos experimentando la transición del sexto reino al séptimo poder de esta secuencia. Estamos experimentando esta transición al nuevo orden mundial, que serán las Naciones Unidas en corregencia con la bestia, con el Vaticano, con un propósito. Y lo vamos a ver en siguientes temas, porque es el tema de Daniel 11, 40 al 45. Un solo propósito, aparentemente muy bueno, pero ya sabemos que esa corregencia, según Apocalipsis 17, durará breve tiempo, 1 hora, y luego la ONU pasará su poder, su autoridad y su reino a Roma papal, igual como ocurrió cuando la Roma imperial, y luego surgieron 10 cuernos en aquel entonces,
Ellos decidieron pasar su trono, su autoridad y su poder a Roma papal. Y Roma papal en el tiempo del fin, la Roma moderna, repite precisamente esto en nuestros días. Lo que ocurrió una vez allá, cuando inició su supremacía en el año 538, cuando las tribus bárbaras todas se sometieron al obispo de Roma y le entregaron sus ejércitos, su poder y su autoridad, su trono a Roma papal, y ésta pudo reinar sobre los reyes de la tierra. Lo mismo, mis apreciados hermanos, está por volver a ocurrir y está precisamente delante de nuestros ojos. Pero tenemos como aliciente que la palabra de Dios dice que durará breve tiempo, en comparación con todos los demás que duraron siglos, hasta décadas. Pero de este se dice que duraba breve tiempo, es decir, que tiene que ser mucho menos el que duró, debe ser el más corto, y el más corto incluso que décadas. Así que durará breve tiempo significa que va a durar por poco tiempo. Mis apreciados hermanos, el tiempo avanzado, sé que ha sido algo fuerte toda esta información como lo que hemos venido mostrando, pero todo esto nos está indicando, mis apreciados hermanos, que nosotros estamos en las escenas finales de la historia de este mundo. Y no podemos terminar esto sin nosotros, al ser llevados delante de esta visión profética y mostrarnos dónde estamos en esta secuencia, que nosotros levantemos nuestra mirada y contemplemos al Señor Jesús. Y al contemplarlo, mis apreciados hermanos, vamos a ser llevados a sus pies y vamos a reconocer que hay una obra que Él tiene que hacer en nuestros corazones. Hay una obra de reavivamiento y reforma que cada uno debe experimentar precisamente antes de que todos estos eventos terminen por ser consolidados, mis apreciados hermanos. Quiera el Señor que al contemplar todo esto, cada uno de nosotros sea inducido a buscar al Señor de todo corazón. Dios les bendiga, mis apreciados hermanos y hermanas. Gracias. Interesante toda su presentación. No cabe duda que estamos frente a los eventos finales y pues vamos a ir viendo, estamos escribiendo la historia. Por eso somos historicistas, ¿verdad? Así que no sé si hay algún comentario de parte de nuestras hermanas. Hay que repasar el tema, hermanas, para si se nos escapó algún detalle, recapitularlo y analizarlo a la luz de las escrituras. ¿Algún comentario hasta aquí o pregunta? Y nomás un comentario, dice el hermano al principio que todo está listo para suceder, claro, y donde estamos mostrando las gráficas de Agenda 2030, definitivamente, porque esto conlleva todo el control, como decíamos, desde transporte, recolección de basura, todo, el agua, el aire, todo. Entonces, si ya todas las naciones están con eso, y eso es algo que apenas tiene desde los 90 que lo firmaron, pues ellos ya saben que lo que van a lo seguro. Lo otro que le quería decir es, disculpe, mi nietecito apreció el teléfono, la bocina 3 veces y los interrumpí. Pero muchas gracias. Tremenda presentación. Gracias. Amén, amén. Dios le bendiga, mi hermano. Igualmente, gracias. Gracias. Muy buena, maravillosa, muy entendible. Un grupo bastante grande, pero creo que es un grupo bastante estudioso. Aunque estemos callados, entendemos todo perfectamente o casi. Amén. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo o hacerle alguna pregunta? Creo que en la próxima presentación, si hay algunas dudas, preguntas, vamos a empezar con eso para que el hermano nos aclare cualquier duda. Y por el momento, si no hay más preguntas o observaciones, vamos a orar. Mi hermana, antes de orar para cerrar la reunión,
Hay mucho más en el capítulo de Apocalipsis 17. Usted mencionó hace unas cuantas noches atrás, en el último, comentó acerca de, y hoy usted compartió un material también, creo que fue usted quien lo compartió en el grupo. Hay diferentes interpretaciones con Apocalipsis 17. Yo les he presentado hoy la posición que presenta los reinos de la profecía bíblica, cuando unimos los libros de Daniel y Apocalipsis. Y déjenme decirles, en mi estudio personal, yo solamente veía esta visión, pero yo creo que hay más elementos que podemos analizar. Yo sé que estamos sobre Daniel 11, pero como esto se concatena, se une, porque como ya lo he mostrado, van describiendo los mismos eventos. Me gustaría compartir algunas otras interpretaciones acerca de este capítulo en especial, porque hay algunas que mis hermanos nos señalan. Si hoy podemos darnos cuenta que tenemos todo encima, mis hermanos, ustedes se asombrarían al ver otras, no digo interpretaciones, utilizaría la palabra capas de la verdad, ¿sí? que son buenas analizarlas y de tenerlas presentes, y que en algún momento me gustaría compartirlas con ustedes. Gracias, hermano. Continuáramos con este tema. Todo se va uniendo al capítulo 11 de Daniel. Yo publiqué esto porque esa es lo que yo había llegado antes. Me gustó esta publicación y se la voy a compartir para análisis. Sigo con una pregunta: ¿en qué momento en todo este cuadro, en qué momento en toda esta explicación o en toda esta interpretación aparece Satanás? Porque se nos ha dicho en el Espíritu Profético que él va a aparecer. Entonces, por eso he llegado a la conclusión de que el octavo es Satanás mismo, porque la misma pluma inspirada dice en varias ocasiones que el Vaticano va a caer, ¿verdad? Y lo acabamos de leer también. Pero no, sería bueno analizar las otras posturas. Todo lo que hay para análisis está bien. No nos casamos con ninguna idea en particular. Vamos viendo el escenario y vamos viendo el cumplimiento de las profecías, y vamos viendo cómo todo el cuadro se va tomando forma conforme las piezas van cayendo en el lugar que le corresponde. Y por eso les decía que estamos escribiendo la historia, que es una razón por la que somos historicistas, no estamos haciendo ninguna predicción en realidad, sino viendo el escenario, cómo se va presentando, analizándolo a la luz de las escrituras. Y bueno, en algún momento, sea que el diablo sea el octavo, o sea que no lo sea, él va a aparecer. Y va a aparecer haciendo milagros, y va a aparecer apoyando la ley dominical y diciendo que el día de reposo fue cambiado por él mismo. ¿Sí? No sé si lo van a hacer desde la tribuna de la ONU, que no sé, tengo esa sospecha, pero es una sospecha. No hay un escrito contundente de mi parte. Les dejé lo que les hice ahí para estudio, para análisis. Cuestión nada más de leer mucho, ¿verdad? Eso cansa. Ya a veces la mente no da para tanto, pero pues leer mucho y estudiar, recapitular todo este estudio que se presentó hoy para hacer una comparación y como quiera que sea, el escenario está ya montado. La Agenda 2030 existe, ¿verdad? Este señor, el cuerno pequeño, anda por todos lados unificando criterios. Bueno, hemos visto cosas como es que ha logrado varios objetivos que se propuso, ¿verdad? Y que sabemos que el objetivo pues es la Agenda 2030. Y comentaba ahorita la hermanita Feliz, citando, ya está encaminado todo eso, las ciudades de 15 minutos, el control de Laudato Si, Fratelli Tutti, todo lo que se ha mencionado ya. Así que, pues, estamos haciendo la historia. Eso es lo fascinante. Amén.
No sé si quieran ustedes hacer alguna otra acotación. Ahí está el estudio. Esto se va a publicar en el grupo también para que lo vuelvan ustedes a estar con calma durante las horas del día de mañana. Y nos volveríamos a reunir el jueves. Mañana es día de oración en la iglesia, razón por la que nos reunimos. El jueves, si hay alguna otra pregunta, analizando lo expuesto aquí y lo publicado ahí en el grupo, podemos dialogarlo y que el hermano nos presente más evidencias de la razón por la que se ha llegado a esta conclusión aquí. Así que gracias hermano, gracias hermanas por su atención, por su presencia, por su deseo de aprender. Vamos a concluir entonces con la oración final, si no hay nada, comentarios. Bueno, entonces parece que no hay más comentarios. Pues entonces vamos a orar. ¿Nos quiere despedir con oración, hermanita Berenice? Si fuera tan amable, ¿puedo María? Mi hermana, no puedo porque voy en el carro. Ah, manejando. Okay, disculpe. Está bien. Gracias. Está bien. Sí, ok, vamos a orar. La oración, si quieren, vamos a terminar. Amén. Me postro de rodillas. Ustedes que puedan hacerlo también. Amén. Bueno, oremos. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por el estudio presentado. Gracias, Señor, por la luz que tú nos has dado a través de tu palabra. Gracias por la luz menor también, Señor, que nos ayuda a comprender algunos aspectos de la profecía y de tu palabra escrita que quedan un poco confusos para nuestra mente, que es tan finita. En esta noche, Señor, pedimos tu bendición, que nos ayudes a asimilar todo lo presentado aquí, Señor, que podamos comprender el tiempo profético que estamos viviendo y que podamos ayudar a otros a entender, Padre Eterno, que las escenas finales de la historia de este mundo están por concluir y que a la luz de todo lo expuesto, Padre amoroso, podemos hacer un compromiso determinante, Señor, de hacer cambios en nuestra vida para gloria tuya, para recibir ese sello, Señor, de protección que tú nos darás cuando todos estos poderes de la tierra ligados con ese poder infernal, Señor, que procurará nuestra muerte y nuestra destrucción, no logren su propósito, Señor, porque tus santos y preciosos ángeles nos identificarán y nos protegerán en medio de toda esa persecución que se va a desatar próximamente. No sabemos, Señor, si vamos a quedar con vida para ese momento, solo tú lo sabes, pero rogamos y suplicamos, Padre Eterno, el perdón de nuestros pecados, pidiéndote también, Señor, la lluvia tardía, para que nos ayudes a formar parte de ese grupo de hijos tuyos que dará el fuerte pregón, y tú decidirás, Señor, si nos permites la vida para sobrevivir al decreto de muerte, de lo que vamos a hablar quizás un poco más adelante. Gracias, Padre, por el hermano Carlos, gracias por su tiempo, gracias por la dedicación que él ha tenido para estudiar, para escudriñar tu palabra y para investigar este tema tan delicado y tan importante para nuestro tiempo. Bendice a cada uno de los presentes aquí, a cada uno de los miembros de este grupo, y bendice a tu pueblo, Señor, en el mundo entero. Llénalo de tu gracia, Señor. Perdona sus pecados, perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a cambiar. Obra en nosotros el milagro de la transformación para que podamos ser receptáculos vivientes de la lluvia tardía. Danos un sueño tranquilo y reparador, Señor, que tus santos y poderosos ángeles acampen alrededor de nosotros, nos defiendan y defiendan a nuestros seres amados, hijos, nietos y familiares. Gracias, Padre, por escucharnos. Quedamos delante de tu presencia, Señor, con todas las necesidades que te hemos expuesto durante las horas de este día, para que tú respondas, Padre amoroso, conforme a tu voluntad, que sabemos que siempre con nosotros, todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues descansen. Gracias por su asistencia. Nos conectamos temprano para continuar la lectura de eventos de los últimos días. Bendiciones.